Si fuera por la ciudad, ya 4 años de crisis nos hubiéramos ido ya hace años, ¿no? Pero no es el caso, estamos a gusto aquí, así que intentaremos desde aquí trabajar de tal forma que podemos mejorar las cosas. Me llamo Bruno Sauer, soy arquitecto, soy belga. Aquí soy socio fundador junto con Miguel en Bipolar Arquitectos, soy profesor de urbanismo en la Universidad Europea de Valencia y soy director técnico del Green Building Council de España, lo que es todo de certificación ambiental de edificios en España lo coordinamos nosotros de alguna manera. Y intentamos construir, proyectar, fabricar algo de ciudad, de urbanismo, con unos criterios, creo, ambientalmente un poco más correctos de lo que estamos acostumbrados. Nuestra intención es hacer las cosas un poco más a escala humana, no tan grande. Desde Bélgica hacia Valencia es difícil comparar porque estuve 7 años en Barcelona entre medias. Yo me fui de Bélgica principalmente porque tenía ganas de aprender otras cosas, ¿no? Y entonces puedo comparar más bien Barcelona con Valencia que Bélgica con Valencia, ¿no? La verdad es que se vive mucho más tranquilo y más sano, creo, aquí en Valencia que en Barcelona. Si hablo sobre arquitectura urbanista, bueno, Valencia tiene algunos temas por resolver de una manera urgentemente. No tanto en infraestructura o en lo que oferta la ciudad, sino en cómo tratar la ciudad en sus transformaciones, ¿no? Lo que se hace con la ciudad, cómo se cambia, cómo se amplía. Yo creo que Valencia ya puede pretender ser una ciudad metropolitana de gran superficie, 30 kilómetros de diámetro, sin ningún problema, un círculo. Y ahí yo creo que se debería de trabajar un poco, porque realmente hay un valor ahí. Entras un poco en la huerta, entras un poco en el secano y descubres otros territorios, otros paisajes que son propios de Valencia. Y eso tiene un valor, yo creo que es importante, ¿sabes? Valencia es una ciudad, no tampoco, es una sociedad donde mis hijos han crecido, ¿sabes? Porque son de aquí. Donde mis hijos han crecido, pero con una visión hacia afuera. Y yo lo veo, mis hijos aprecian mucho salir afuera, pero les encanta volver a casa. Entonces quiere decir que están a gusto, ¿no?